te sientas identificada con alguna de esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la historia comienza cuando esta mujer nace en medio de un hogar donde papá y mamá se esfuerzan en darle lo mejor siempre. Mamá se dedicaba a cuidar el hogar, a ser ama de casa, y papá, por el amor inmenso que le tenía a mamá, le decía, no te preocupes, yo voy a traer todo el sustento al hogar, tú no te preocupes, no quiero que tú trabajes. Entonces, esta niña ve desde muy chiquitita cómo mamás únicamente se tenía que quedar en casa a cuidar a los suyos, a cuidar al hogar, y sentía de que su mamá le era prohibido el poder salir a trabajar. Ella vio como muchas veces mamá salía cuando justo papá ya también estaba saliendo y le decía a su hija, quédate aquí, cuida de tu hermanito, quédate en casa porque yo ahorita vengo, voy a hacer unas cositas y regreso rápido. Entonces, poco a poco la niña fue descubriendo de que su mamá salía a trabajar, pero no entendía algo, no comprendía la situación, porque cuando llegaba ya eran horas de la tarde y papá estaba regresando a casa, la mamá, como sea, aparecía corriendo, aparecía desesperada porque preguntando si es que ya llegó o no llegó papá. Entonces, la niña empezó a notar algo, empezó a ver que, a preguntarse y a cuestionarse si es que de pronto esa era la labor de la mujer. Empezó a preguntarse y a cuestionarse si es que de repente era así la vida, si es que quizás la mujer fue diseñada únicamente para estar en el hogar, en la casa. Entonces se empezó a hacer muchas preguntas y ella se acercó cada vez más a mamá. ¿Qué era lo que iba a hacer mamá? Muchas veces vio que ella salía llevándose una bolsa de canchita y salía a vender esas canchitas. Muchas veces vio que se iba a lugares a cocinar, le pagaban por eso y regresaba muy feliz a casa, pero a la vez asustada porque si es que papá le veía ver que ella estaba haciendo eso, se armaba un conflicto, un pleito muy grande. Entonces, decidió esta pequeña acompañarla siempre, decidió ser parte de ese misterio que ella escondía a su papá. Entonces fue así como ella empezó a conocer un poco más la labor de una mujer, empezó a acompañarla y vio que su mamá no solamente trabajaba, sino que también se iba a brindar un servicio a los asilos. Ella dedicaba su tiempo a ayudar a más personas, ella dedicaba su tiempo a cuidar a los niños en los albergues y lo hacía y empezó a hacerlo junto a su pequeña. Y es así como pasaron los años y esta pequeña una vez vivió una situación que a ella le alegró muchísimo el corazón. El ver, la niña se sentía muy orgullosa de que su mamá trabajaba, su mamá brindaba servicio, un servicio que no era ni siquiera pagado, simplemente que era ayudar a tu prójimo. La mamá hacía eso, ellas hacían eso y la niña se sentía tan orgullosa que un día fue muy emocionada. Ella estaba esperando que su papá llegue. Ella estaba esperando que papá llegue para contarle. Y cuando papá llega a casa, lo primero que hace es, papá, no sabes lo que he vivido hoy. Hoy acompañé a mamá y empezó a contarle y a contarle y a contarle todo lo que habían vivido. Mamá es esto. Empezó a describirla como si su mamá fuera un superhéroe. Y es que realmente ante los ojos de los niños, uno ve así a papá y a mamá, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen su producto? ¿Cuántos de ustedes tienen su producto? Quiero verlas. Felicidades, Natalia. Felicidades, Olinda. ¿Quién es más? Zoraida, Yolanda. Ahí está. Felicidades, Yolanda. Zoraida, muy bien.
Entonces, papá se molestó, papá empezó a regañarla diciendo, ¿por qué dejas a mis hijos? ¿Por qué estás saliendo de casa? ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué estás ayudando a los demás si todo lo que yo trabajo y todo lo que hago es por ustedes, no para que le den a los demás? Entonces empezó un conflicto muy grande y la niña empezó a confundirse. La niña empezó a crecer con muchas limitaciones. Ahí inician las limitaciones. Empezaron limitaciones, empezaron esas limitaciones en su mente en pensar de que no, la mujer no puede trabajar, la mujer no puede hacer esto, la mujer no puede hacer más que solamente cuidar su hogar. Entonces, la niña empezó a crecer así, cada vez veía que en el hogar, en la casa, eso se veía un conflicto, tanto mamá como papá, pero yo quiero trabajar, pero tú no me dejas, pero yo estoy haciendo todo por ustedes, decía el papá, y se armaba un conflicto muy grande y la niña empezó cada vez más crecer y crecer y crecer con grandes limitaciones, pensando de que el crecer, el futuro, el ser grande es una vida muy complicada. Entonces, esta niña a sus 17 años ya estaba estudiando en la universidad, pero no podía aún crecer, desarrollarse, brillar como ella quería, por muchas limitaciones que había venido aprendiendo, que había venido adquiriendo durante toda su vida. Entonces, un día esta niña me acuerdo, pues me acuerdo, ya saben que esa niña soy yo. Recuerdo que esa niña una vez, cada vez que era su cumpleaños, esta niña lloraba, gritaba, decía, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que crecer? ¿Por qué tengo que cumplir un año más? No quiero ser grande. A lo que para otras personas el cumpleaños era una fecha muy especial, era una fecha donde uno se regocija, uno dice, qué lindo el poder disfrutar un año más de vida. Para esta niña era totalmente lo contrario. Para esta niña era muchas responsabilidades, era crecer con muchos retos. De hecho, veía tantas noticias que decía, no, el crecer es algo trágico, el crecer es algo difícil para las personas. Y si voy a crecer para estar sufriendo, para estar desilusionada, para vivir frustrada, es mejor no vivir. Entonces, muchas veces su pensamiento fue eso, hasta que un día, recuerdo que un día, la situación de lo que estaba de pronto económicamente muy bien, tenía todas las comodidades, estudiaba en una universidad muy cara. Un día, papá, mamá, se empiezan a llenarse de situaciones y problemas económicos muy fuertes. Entonces, empezaron a hipotecar la casa, empezaron a vender sus cosas, empezaron a tratar de tener recursos para poder cumplir esos pagos. Inclusive hubo muchos días en los que en casa no había algo que comer, había muchos días en los que nos despertamos y lo primero que veíamos era de pronto el cuidar a los hermanitos, porque papá y mamá ya estaban afuera buscando algo, cómo solucionar, pero esta niña creció con tantas limitaciones que muchas veces la paralizaron y le dije, y ella misma se decía, ella misma se autosaboteaba, ella misma se castigaba con muchos pensamientos diciendo pues que es incapaz de lograr hacer cosas, es muy débil, ella no puede hacer muchas de las cosas que es necesario hacer. Entonces, un día, esta niña le pidió a Dios que por favor le ayudara. Le pidió a Dios que despertara. Le pidió a Dios que le dé esa oportunidad de verse diferente.
Y es así como esta niña se levanta un día, se mira al espejo y empieza a verse de una manera diferente. Empieza a ver que lo más valioso que tiene es la vida. Empieza y comienza a verse ella misma que está completa. Comienza a verse que ella puede respirar, que ella puede ver, que ella tiene manos, tiene todo. Y lo más valioso es que tiene la oportunidad de hacer cambios. Desde ese día, esa niña empezó a tomar decisiones en su vida. Empezó a verse de una manera totalmente distinta. Empezó a verse valiosa, empezó a brillar. Esa niña comenzó a darse la oportunidad a ella misma y empezar un nuevo inicio, un nuevo cambio. Y empezó en casa. Le dijo, papá, mamá, ya no paguen más la universidad, yo voy a trabajar, yo voy a ponerme a hacer. Y lo primero que recibe y que escucha de papá y mamá es, ¿qué vas a poder hacer eso tú? ¿Qué vas a, qué vas a poder trabajar si tú ni siquiera sabes usar la pista, si tú ni siquiera sabes salir a la calle, no conoces la calle? ¿Qué vas a poder hacer eso? Y muchas veces en la vida cuando decidimos hacer un cambio, cuando decidimos actuar, decidimos, empoderamos nosotras mismas y empezamos y decidimos hacer cosas diferentes, existen muchas personas que te creen incapaz, muchas personas que creen que no lo vas a lograr. Tal vez sea por amor, como papá y mamá. Ellos por amor, por el amor que me tenían, de repente porque no querían de que me pase nada malo allá afuera, ellos no me dejaban salir. Ellos con sus comentarios quizás querían que esta niña cambie de opinión, cambie su forma de pensar, pero ellos no tienen la culpa de amarnos tanto, ellos no tienen la culpa de que su amor sea así. Pero en nosotros, en el corazón de esa niña, eso no la detuvo, eso la impulsó a que pueda demostrarle no solamente a ellos, sino a ella misma, de que esto sí se puede lograr, de que ella sí puede trabajar, de que ella sí puede aportar, de que ella sí puede hacer muchas cosas. Y ese cambio, esa decisión determinada que en ese momento ella tomó, hizo de que todas las acciones que ella iba a comenzar a hacer tengan resultados grandes. Es así como empezó a salir, empezó a trabajar. Ella no sabía cómo iba a ayudar a su familia, pero nunca se detuvo, nunca nada la detuvo. Entonces ella comenzó a buscar, ella comenzó a trabajar, ella siguió pidiéndole a Dios que le muestre una oportunidad donde ella pueda ayudar a su familia, pueda ayudar a papá, a mamá y pueda ayudarse ella misma porque sabía que todavía necesita aprender mucho y necesita desarrollarse mucho. Es así como esta niña conoce una bonita oportunidad, una bonita industria y empieza a desarrollarse. Se dispone, asume los retos que tenía que asumir y empieza esa bonita carrera con un objetivo claro que era ayudar a su familia. Pasaron los años, pasó muchas dificultades, pasó por muchos retos, pasó por muchas humillaciones, pasó por, por un sinfín de problemas que nada ni nadie la detuvo. Es así como esta niña logró ayudar a papá, logró ayudar a mamá, logró ayudar a sus hermanos, logró ayudar en casa, en su hogar, en lo social también, porque hoy en día esta niña es inspiración para más personas, esta niña inspira con cada uno de sus hechos, eh, no solamente a la familia, sino también al entorno.
Y eso es algo muy cierto que yo siempre lo digo, siempre lo recalco, que cuando una persona crece, no solamente crece ella, sino que crecen todos, todos en su entorno, todos en casa, todos en el hogar, y eso es algo maravilloso. Esta niña soy yo.